Bien, vamos con la parte número 3 de este módulo de antropometría. Los planos de trabajo, es decir, la superficie de trabajo, en este caso para una tarea de personas paradas, es sumamente importante. Y se divide en 3 grandes grupos. Trabajos de precisión. Estamos hablando de alguien que arma cosas muy pequeñitas, un relojero, personas que hacen tareas de montaje de piezas de mucha precisión. Estamos hablando de 1 metro, 1,10 metros para los hombres, de 95 a 105 para las mujeres. Ese sería el plano de trabajo. Trabajo ligero intermedio, estamos hablando de 90 a 95, 85 a 90 para las mujeres. Y para trabajos pesados, brutos, lo que se llaman trabajos vastos, estamos hablando de 75 a 90 centímetros. Si ustedes recuerdan alguna película donde haya habido un herrero forjando una espada, por ejemplo, recordarán que el tipo tiene la espada abajo, sobre el yunque, y martilla, y la espada está a la altura por debajo de su cintura. Esos son trabajos pesados que demandan mucho esfuerzo. Y esos planos de trabajo son importantes desde el punto de vista después del diseño de un puesto de trabajo. La ergonomía y la antropometría se usan para un montón de cosas. Por ejemplo, el diseño de un envase. Uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Miren, hace algún tiempo atrás, la cerveza Iguana sacó un envase que tiene una especie de hendidura para agarrarlo y que no se te escape cuando está húmedo, cuando está demasiado fría y la botella está escarchada. Sería muy, muy complicado que se te caiga una cerveza. Bueno, esto es un diseño de un frasco de detergente que normalmente está grasoso, está pringoso y se te puede escapar. Entonces se le hace un diseño con el formato de la mano. Nosotros en antropometría tenemos que tener en cuenta lo que son espacios o anchos mínimos en los espacios para circular, para trabajar y según la tarea. Acá tenemos una persona que tiene que entrar de costado, muy bien, el tamaño mínimo que tiene que tener el espacio son 25 centímetros y 1,65 metros de altura, podríamos darle algo más, y si tiene que caminar por ese espacio tiene que tener un mínimo de 440 milímetros de ancho, y pensemos en la ropa que pueda tener, 450, 460, 500 milímetros. Si tiene que llevar algo o trabajar haciendo alguna medición, estamos ya hablando de 460. Si tiene que levantar los brazos y trabajar de costado, estamos hablando de 62 centímetros. Es decir, son espacios mínimos, yo siempre le puedo dar de más, pero estos son espacios mínimos que tenemos que contemplar al diseñar un pasaje, un pasillo, un espacio para trabajar. Lo mismo pasaría si tiene que hacer algún tipo de tarea moviendo los brazos, donde yo vuelvo al hombre de Vitruvio, tengo que tener un espacio equivalente a la altura, y la altura tiene que tener unos 20 o 30 centímetros más, suponiendo que tenga que llevar algo. Si tengo que trabajar agachado, tengo que darle un espacio mínimo al techo de 1,04 metros. Si tengo que deslizarme por dentro de una cañería, esa cañería no debería tener menos de 73 centímetros para que la persona pueda circular por ahí. Y así sucesivamente. Estos son espacios mínimos que yo tengo que darle a los lugares de circulación o de trabajo para que las personas puedan acceder a ellos. Del mismo modo, si tenemos que hacer algún trabajo con los pies, por ejemplo, operar un comando, un freno o lo que fuere, hay ángulos que son los correctos y de los cuales yo no debería sobrepasar, porque si no el pie quedaría demasiado vertical para hacer fuerza. Esto, como ustedes verán, contempla todas las condiciones posibles. Inclusive, supongamos que yo hago un hospital o un edificio donde tengan que concurrir personas en sillas de ruedas. Tengo que darle también espacios mínimos para que esa persona pueda ingresar a un ascensor, pueda circular por un pasillo, pueda tener un lugar de descanso o lo que fuere. Hay espacios y tamaños y medidas para todas las cosas. Del mismo modo, cuando diseño el agarre de una caja, puede tener un montón de formas diferentes. Acá tenemos el ejemplo de lo que sería una caja de esas de Navidad, que te regalan a fin de año, que tiene una manija, y esa manija tiene que tener un cierto
tamaño para que pueda pasar la mano. Si antes yo hablaba de una caja de bananas, por ejemplo, bueno, tienen espacios, aberturas para que se pueda utilizar y tienen que tener el tamaño de la mano más un espacio libre. Pensemos que esta persona podría estar usando guantes, por lo tanto, tenemos que darle espacio para que ese guante también entre con la mano. Del mismo modo, todos los comandos y las cosas que nosotros tenemos que mirar, donde hay efecto de utilización visual, tienen que tener un determinado ángulo para no producir un efecto de sobrecarga en los ojos. Todo eso está calculado, está estandarizado y son los lugares correctos, perdón, son los ángulos correctos para poder estar, por ejemplo, frente a una pantalla de visualización de datos, una PC. Entonces, la altura de la pantalla, el centro de la pantalla tendría que estar a esta altura. Y con un máximo de 30 grados para arriba, un máximo de 30 grados para abajo. No puedo poner una pantalla aquí arriba, porque entonces me estaría generando un ángulo con el cuello que me va a producir una molestia a largo plazo. Hoy hablábamos de la ley de talles. Muy bien, la ley de talles me dice que para una camiseta small, la medida del largo de esa camiseta tiene que ser como mínimo de 68 centímetros y el ancho de 50 centímetros. Y cada medida y cada talle tiene sus dimensiones mínimas. Las dimensiones de las personas, los estándares, están hechos a nivel internacional, en general por cada país. En nuestro país, antiguamente lo hacía el ejército cuando vos ibas a presentarte para hacer la conscripción. Entonces, los militares te medían la altura, el ancho de hombro, el largo de brazo, el tamaño de la mano, el tamaño del pie, medían todo, lo metían en una tabla. Ustedes piensen que había unos 50.000 conscriptos por año, y de todas esas tablas sacaban una medida estándar, que era la medida del hombre promedio argentino adulto a los 20 años. Luego, de ahí partían todas las medidas de estudio para otras cosas. Hoy día realmente no sé cómo se hace eso, pero debe haber seguramente una norma IRAM que establece las medidas del hombre promedio argentino. Cuando digo hombre estoy diciendo hombre, mujer, niño, todas las medidas de las personas. Las medidas en antropometría están dadas por manuales internacionales, en general son aplicables a cualquier país, todos los países tienen las personas más o menos del mismo tamaño, y esto se aplica sin ningún tipo de problema. El problema, en algún caso, lo podemos tener en aquel 5% de personas que son, por ejemplo, muy altas, un jugador de básquet, por poner el ejemplo. En un colectivo de los nuestros, la cabeza le darían en el techo. O para tomar agua de un bebedero tendría que agacharse porque no son medidas estándar. Todo lo que se diseña básicamente para el promedio de la población. Los casos extremos, bueno, habrá que verlos en cada caso. Un ejemplo bastante práctico y bastante típico de esto es que en los grandes malls, en los grandes centros en los supermercados también, van a ver que aparecen los baños de hombres, por lo menos, aparecen mingitorios que están más bajos, bueno, que son para los chicos, está diseñado con ese criterio, porque el mingitorio estándar no les serviría. En algunos casos la gente se arregla como puede. Cuando sos muy bajo y no llegás a los agarres normales, bueno, en este caso tenemos algo que simplifica la situación, que es usar una sopapa. En general, las medidas, inclusive en el diseño industrial, están pensadas para que las personas las operen a una medida estándar y con el menor esfuerzo posible. También tenemos que tener en cuenta cosas singulares como son embarazadas o personas con algún tipo de discapacidad, donde tenemos que prever esos tamaños que no son estándar. Por ejemplo, si yo tengo una clínica maternal, tengo que pensar que el 70% de las mujeres que van a ese lugar pueden estar embarazadas. Y entonces tengo que contemplar que el cuerpo ha variado en su formato y tengo que tenerlo en cuenta. Esto ya lo vimos, es lo de la altura del plano de trabajo. Para hombres y mujeres hay distintos niveles, pero están estandarizados.
También hay esfuerzos que requieren de algún tipo de apoyo. Por ejemplo, en este caso, para hacer esfuerzos, se ha levantado el plano de trabajo, porque el esfuerzo era muy grande, y se ha dado un lugar de apoyo para los pies para poder mantener el cuerpo recto y no producir daños en la cintura o en la columna. Todos los espacios de trabajo tienen que estar diseñados para trabajar de pie o para trabajar sentados. Por lo tanto, tiene que haber un espacio para poder meter las piernas, como así también tiene que haber un espacio para poder meter los pies debajo del plano de trabajo. Hay planos de trabajo donde nosotros podemos verificar que no están bien diseñados. En este caso es un puesto de comando de una central eléctrica, donde la lectura de la computadora se hace en esos 30 o 60 grados que nosotros vimos, la posición del cuerpo es recta, pero ya los brazos no están en 90 grados, que es lo que debería tener, y las piernas tampoco, porque la altura del plano de trabajo es demasiado baja y obliga a la persona a bajar la silla y a plegarse sobre sí misma. Esto trae a lo largo algún tipo de fatiga. Cuando el esfuerzo implica que el cuerpo tiene que doblarse en forma reiterada, estamos generando algún tipo de daño en la cintura o en la espalda. Aquí hay que modificar algo, seguramente hay que poner un plano que levante estos son moldes con queso que están en proceso de curación o de maduración, y deben pesar aproximadamente 2 o 3 kilos cada uno. La persona que los tiene que levantar está haciendo un esfuerzo simplemente con la cintura, lo cual no es bueno, es contraproducente. Aquí el plano de trabajo, y hablamos otra vez del trabajo de precisión, está a la altura de la persona. Ven que los ángulos son rectos y la persona trabaja derecha sin tener que agacharse para hacer ningún esfuerzo. Del mismo modo, un trabajo de precisión está a esta altura, la persona está derecha, está bien parada, no tiene que agacharse, y casi ninguno tiene que agacharse. Quiere decir que el plano de trabajo, para un trabajo de precisión en este caso, es correcto. Lo mismo estamos aquí en las personas que preparan despachos, por ejemplo, cosas por el estilo, y nosotros vemos que aquí hay una persona que está inclinada sobre este plano de trabajo, debería estar un poquito más alto. Lo más antiguo que nosotros conocemos son las máquinas de coser, donde antiguamente la persona tenía esta posición, y hoy día, a través de una silla ergonómica, de mejorar las condiciones de trabajo, la posición es recta, los ángulos entre el cuerpo y las piernas son de 90 grados, entre la pierna y la rodilla es de 90 grados, entre la rodilla y los pies es de 90 grados, lo cual es lo correcto. Eso es estudiar antropométricamente un puesto de trabajo y mejorarlo. Los espacios para circular, para trabajar, para lo que fuera, están diseñados. En este caso son infinitas cosas donde hay pasillos, cajas de ascensores, lugares por donde hay que circular con maletas, lugares donde podríamos necesitar circular con un paraguas, es decir, cada cosa tiene un estudio y ese estudio está regulado para que las personas lo hagan cómodamente, cuando tengo que trabajar, cuando tengo que circular, cuando tengo que viajar. Todo está estandarizado, todo tiene su formato y sus medidas. El punto importante es usar el criterio, eso es lo más importante de todo. Sea una mesa de trabajo, sea un lugar de circulación, sea una cucheta en un dormitorio, porque no la puedo hacer muy chica, porque si no esta persona pega con la cabeza en el techo, o se levanta y pega con la cabeza en la silla, en la cama de arriba, y así sucesivamente. Todo esto está estandarizado, está tabulado, tiene sus formatos y es aplicable. Esto que vimos se llama antropometría, y seguiremos luego con algún otro módulo.